muchas gracias en esta mañana a todas las redes internacionales de Internet. Estamos en vivo. Gracias a Dios. Y les mandamos un saludo a todas las personas en el mundo entero, en Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, que nos escuchan, nos están escuchando en Australia. Hoy en la mañana nos llegó un correo que nos estaban escuchando desde Australia, gracias a Dios. En Europa, entonces, pues qué bendición, ¿verdad? Que podamos a través de la tecnología. Vamos a pedir silencio. Que podamos a través de la tecnología alcanzar a millones de personas. El misionero que me guió a Cristo hace algunos años me decía eso, ¿verdad? Cuando prediques, recuerda que no le habla solamente a un auditorio, sino que ahora ya tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, ¿verdad? Porque ya es un público de millones de personas. Muy bien, los que traigan su Biblia, la pueden abrir en la primera carta a los tesalonicenses. Los que no traigan Biblia se pueden sentar con un cristiano. Qué pena venir a un seminario como este sin Biblia, ¿verdad? Es como ir al fútbol sin pelota. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, si podemos nosotros enunciar el próximo evento profético que está por ocurrir, podríamos decir sin lugar a dudas el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a profundizar bastante en esta doctrina, una doctrina por demás atacada, se ha pervertido, inclusive se ha llegado al grado de negarla. ¿Y todo por qué? Cristo atribuyó todos los problemas a la ignorancia de las Escrituras y al poder de Dios. Todos los problemas filosóficos o teológicos tienen una raíz: ignorar la Biblia. Si los argumentos de los ateos pudieran tomar en cuenta la opinión de Dios, no pensarían como piensa. Si los evolucionistas estudiaran las evidencias, escuchen lo que les voy a decir, las evidencias científicas de la creación, tanto del ser humano como del universo, considerarían completamente su posición naturista, ¿verdad? O humanista o evolucionista. Desgraciadamente la Biblia es un libro que ha sido criticado, perseguido, burlado. No, pues que está hecho por los hombres, que tiene contradicciones, etcétera, etcétera. Siempre que he tenido yo debates, porque los ateos son mi platillo favorito. Y la mayor parte de las veces que soy invitado a las universidades, siempre busco, ¿verdad?, maestros ateos, principalmente porque abundan en la universidad. Pero descubro, ¿verdad?, que no son ni ateos, son agnósticos. O sea, cuando una persona dice no creo en Dios, está diciendo que ya lo buscó en todo el universo, imagínense. Esa persona está diciendo que es omnisciente, que ya tiene todo el conocimiento, ya fue a Marte y no lo encontró, fue a Júpiter, no lo encontró. Y cuando una persona dice es que no existe Dios, la pregunta es ver dónde lo has buscado. No ha salido ni siquiera de Costa Rica. Entonces, cuando comenzamos a introducirnos en los debates, en los argumentos con el mundo, es muy fácil porque nosotros conocemos el terreno que ellos pisan, pero ellos no conocen el terreno de nosotros como teólogos o como cristianos. Entonces, tú tienes mucho más facilidad de poder debatir a un maestro humanista, evolucionista, porque sabemos cómo piensan y de dónde sacaron esas conclusiones, pero ellos no conocen la Biblia. Y lo que conocen de la Biblia es de carácter superficial, elemental. Entonces, cuando comenzamos a mostrarles las evidencias científicas, genéticas, geográficas, antropológicas, químicas, literarias, poéticas, sociológicas, psicológicas de la Biblia, se quedan, oye, yo no sabía que todo esto estaba en la Biblia. Pues porque no la has leído, no la has estudiado y no han podido entenderla, principalmente por carecer del Espíritu Santo. Como dice en 2 Corintios 4, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el carácter de Dios o el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿No se imaginan ustedes
el poder tan grande que tienen ustedes cuando conocen la Biblia. Te puedes enfrentar a cualquier fórum de científicos, de políticos, de diputados, de presidentes de la República, en la ONU, ateos, mormones, musulmanes. No existe ningún sistema de pensamiento en el mundo comparado con la Biblia. No existe. Y siempre que acabamos nosotros nuestros debates, la mayor parte de ellos televisados, siempre termino haciendo una pregunta. ¿Alguien de ustedes conoce un libro más grande que la Biblia? Porque hasta este momento, es la pregunta que yo le hago a las personas cuando tenemos los debates. No hay un científico, un presidente, ni siquiera los ateos se atreven a decir que hay un libro superior a la Biblia, ni siquiera ellos. Porque el día que una persona diga, bueno, te voy a presentar de los billones de volúmenes de literatura que existen, este que es mejor que la Biblia, pues me vas a tener que presentar que ese libro hable verdad, el Tripitaka de Buda, o los Vedas de los persas, o el Corán de los musulmanes, o Doctrinas de Gran Precio y la Perla de Gran Precio de los mormones. Tráeme todos los libros que quieras religiosos y los pones aquí y ponemos la Biblia del lado derecho, y tráeme todos los líderes. Decimos en México, tráeme tu gallo Giro. El que tú más admires, Aristóteles, Demóstenes, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Hitler, tráeme el que tú quieras y comparémoslo con Jesucristo. Y no hay ni comparación. Y entonces tú demuestras a un auditorio, ya sea de científicos, de médicos o de profesionistas o de estudiantes, la incomparabilidad, la singularidad, lo sobrenatural que es este libro que tenemos en nuestras manos y que ha sido desperdiciado por la iglesia y la cristiandad del siglo XXI, porque insisto, ya no se estudia sistemáticamente. Ya se toma un versículo acá o se predica otro por acá, ya no estudian los pactos, que es la gracia, la justificación, la santificación, la glorificación, las profecías, ya no se acomodan los libros con los libros, ahora se toma por acá y se toma por acá y se hace una doctrina de los hechos sin tomar en cuenta las epístolas, y es una ensalada del chef la que han hecho con las Sagradas Escrituras. Y repito, es maravilloso porque te enamoras de la Biblia. Porque es un arma impresionante en tus manos. Impresionante. Y además de que solamente no contiene todo este cúmulo de evidencias y academias literarias y científicas y educativas, la Biblia contiene el poder de Dios. Tiene el poder para transformar. O sea, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando somos fieles a la Biblia y predicamos la Biblia, sale en las palabras del predicador, ahí va, en el aliento, ahí va, es invisible el Espíritu de Dios que entra a una persona y siembra esa palabra, pero tiene que ser la Biblia la que se predique, siembra esa semilla y hace que esa persona sea transformada en lo más profundo de su naturaleza, transformada completa y radicalmente. Y mientras más te acercas y más la estudias, y más te compenetras y más la memorizas. Porque si ustedes como cristianos no memorizan diario la Biblia, 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche, como si fueran las medicinas del doctor, tómese esas 2 pastillas en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche para que se componga. Mientras tú no memorices la Biblia diario, ya dejamos 6 versículos, 2 versículos diarios o un capítulo a la semana, tu vida no es transformada. Porque es cuando entra, eso es lo que se llama guardar mis mandamientos, memorizarlos y guardarlos. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro espíritu, y nuestro espíritu comienza a transformar nuestra mente, a lavar nuestra mente, a sacar marxismo y comunismo y fascismo y todos los ismos, naturalismos, pluralismos, etcétera, etcétera, todas las filosofías y los programas que el mundo nos metió. Yo cuando me convertí a los 25 años, ¿verdad? Pues traía marxismo y el Che Guevara y queremos rock y las drogas, ¿verdad? Esas cosas, porque ahora sí que me decían el metodista porque le metía todo. Yo probé de todo, bueno, menos otras drogas alucinógenas y cosas de esas, ¿no? Pero en esa época de los 80, 70, ¿verdad? Pues por todos lados había borracheras, mujeres y bueno.
Entonces todos esos programas que entran a nuestra mente, la palabra de Dios entra y comienza a limpiarnos de toda esa basura, y entonces nuestra mente comienza a ser programada con nueva información. Y si yo no tengo una nueva información de la cual estoy convencido que es la verdad, mi carácter no cambia. Porque lo que nos hace cambiar de actitud, la forma como veo a mi esposa, como veo a mis hijos, como veo al mundo, como veo la política, lo que me hace tener otra perspectiva completa y amplia de lo que me rodea es la Biblia morando dentro de mí. Y es lo que dice Romanos 12:2, no se conformen al mundo. En el griego dice, no dejen que el mundo moldee tu manera de pensar. No dejes que tu maestro ateo moldee tus pensamientos. Llega a la universidad y llegas blindado. La palabra de Dios la tienes acá. Y cuando salen con sus tonterías, ¿verdad? Estás dispuesto. Permítame tantito, ¿verdad? Dios no está muerto. Y presentas defensa y tienes bases para poder defenderla. Porque la Biblia no es un dogma de fe que se nos diga, tienes que creerlo porque lo tienes que creer. Jesús dijo, yo me manifestaré a tu vida. Y mi Padre y yo haremos morada dentro de ti. Y tenemos argumentos racionales, más racionales que los absurdos y las ridiculeces de la pseudociencia que aparenta tener la respuesta para todos los problemas del ser humano. Muy bien. En 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Lo primero que se nos presenta aquí es que necesitamos tener información de los muertos. Nadie puede, nadie, ninguna religión, ningún sistema de pensamiento, nadie te puede decir qué pasa después de la vida. Nadie, más que la Biblia. Y nadie nos puede explicar qué hay después de la vida, porque solamente el fundador del cristianismo, el Hijo de Dios, Jesucristo, resucitó de los muertos. Ni Buda resucitó, ni Mahoma resucitó, ni Hare Krishna, ni Mahatma Gandhi, ni Zoroastro, ni ningún líder, ni el Maharaji Tachi Kakarachi, tu padrino. Entonces, si queremos información de saber que esta vida es pasajera y que hay un propósito, hay una vida, un mundo más real todavía que el que estamos viviendo, Dios nos lo revela en la Biblia. Entonces Pablo les escribe a esta iglesia porque comenzaron los cristianos a entristecerse demasiado. Escuchen esto, cuando comenzaron a morirse muchos cristianos. Y cuando se muere un cristiano hay una mezcla de tristeza con gozo. Porque es cierto, a tu hijo no lo vas a ver, a tu esposa no la vuelves a ver, a tu papá no lo vuelves a ver, pero ¿sabes una cosa? Tenemos la conciencia que están en un mundo mucho mejor. Porque nosotros queremos que sigan aquí, quedándose con nosotros a sufrir más. Lleva la ambulancia y salven a doña Cleotilde, que ya tiene la pobrecita 80 años. Salven en la vida. ¿Para qué quieres que se salve la vida? Que se pinta de una vez. Ya tiene 80 años. Y a esa edad ya, ¿verdad? Gloria a Dios. Ya dejen a doña Cleotilde que se vaya, por favor. No, que le salven, porque el instinto de sobrevivencia anhela que sigan aquí con nosotros porque nos vamos a despegar. Pero si supiéramos que está un lugar mucho mejor, nos desharíamos de ese egoísmo, ¿verdad? Posesivo, y pues que con la bendición de Dios Padre, llévatela, ¿verdad? Ya acabó su vida, 80 años, ya ¿para qué quieres que viva más? Ahora, si quieren que viva más, ahorita Billy Graham tiene 95 años. 95 años tiene este hombre que fue el evangelista más grande del siglo XX. Y hay muy pocos que pasan del ochentón ya, muy pocos, por comer tanto chicharrón y tantas grasas y tanta azúcar. No queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Ahora bien, hay una secta que se llama los Testigos de Jehová, fundada por un hombre que se llamó Charles Russell. Es una secta porque este hombre, esta secta, este sistema de pensamiento está basado en falsas profecías.
Él dijo que en 1914 se acababa el mundo y no se acabó, lo cambió en 1920 y después comenzaron ya a degenerar completamente las doctrinas de la gracia de Dios y de la deidad de Jesucristo y acabó en una secta. Bueno, esta secta dicen que cuando morimos dormimos y ellos creen que porque se usa la palabra dormir, creemos que realmente cuando tú te mueres entramos a un estado inconsciente. Vamos a probar ahorita, antes de estudiar, les dije que no vamos a ir profundamente, vamos a estudiar de que cuando morimos no estamos inconscientes, estamos completamente activos y conscientes en el momento de la muerte, se sale el espíritu y el alma y estamos completamente rodeados, oímos, vemos, tenemos conciencia de nosotros. Vamos a verlo con mucho detenimiento y vamos en primer lugar a Génesis capítulo 35. Vamos a demostrar que después de la muerte no estamos en estado inconsciente. Esto es muy importante poder entender y conocer porque nos da muchísima más paz. Dice en Génesis capítulo 35 estas palabras en el versículo 18 y el 29. Y aconteció que al salírsele el alma, la palabra alma en el hebreo, apúntalo, es la palabra hebrea, se escribe nepesh, así como suena nepesh. En el hebreo se pronuncia CH como J, nepej. Entonces, al salírsele el nepej, que se traduce alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Versículo 29. Y exhaló Isaac el ruaj, que se tradujo espíritu y se escribe ruach. Es la palabra hebrea para espíritu o aliento. Bueno, aquí vemos que al morir una persona, etimológicamente estas dos palabras, al ser diferentes, nos demuestran que el espíritu y el alma son dos cosas diferentes, completamente diferentes. Pero que al morir la persona se salen del cuerpo. Entonces somos espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un envase, de una botella, de un cuerpo, de un tabernáculo que se está descomponiendo, desintegrando celularmente todos los días hasta que llegamos al polvo, otra vez regresamos al polvo, ya sea que te coma un tiburón o que te un terremoto o que te quemen vivo o que te entierren o que te cremen, no importa lo que hagan con el cuerpo se tiene que desintegrar y Dios tiene el poder para poder hacer otro cuerpo enteramente nuevo. No necesita ninguna partícula del antiguo cuerpo para volver a darnos un nuevo cuerpo. Muy bien, vamos entonces a estudiar qué cosa es el alma. El alma es el asiento de las emociones, los sentimientos, el intelecto y la voluntad. El alma es el asiento de los sentimientos, las emociones, el intelecto y la voluntad. El alma es lo que nos da conciencia del mundo que nos rodea. Cuando Dios creó al hombre, en Génesis 2:7, dice la Biblia que Dios hizo esto. El cuerpo lo formó, escuchen señores científicos ateos por internet que nos están escuchando, el cuerpo lo formó del polvo de la tierra. El cuerpo humano está formado del polvo de la tierra y la ciencia comprueba que los 19 elementos químicos que forman el cuerpo, azufre, yodo, manganeso, etcétera, etcétera, los 19 elementos químicos que forman el cuerpo y los 4 gases que forman la tierra, los contiene el cuerpo humano: nitrógeno, oxígeno, carbono. La misma composición del polvo química es la composición del cuerpo humano. Entonces, desde ese punto de vista, ¿quién le reveló a Moisés hace más de 4000 años la composición química, que es similar y comprueba que verdaderamente el cuerpo viene de la tierra?
Entonces, ya que formó el cuerpo de la tierra, la palabra yatzar, ahí no se usó la palabra bara, que es crear de la nada, sino yatzar, que es moldear, o con Y, yatzar, que es dar forma. Ya que estaba así Adán completamente, Dios en ese momento sopló dentro de Adán, y la palabra hebrea es nishmat chayim, que significa alientos, plural, de vida. Sopló dos tipos de vida dentro del ser humano, lo que no hizo con los animales. Adán recibió el espíritu y recibió el alma. El alma lo hacía estar consciente de su mundo, lo que los filósofos griegos dijeron: pienso, luego existo, existo, luego vivo. Vivo, esta causa no puede estar dentro de mí, la causa de mi existencia tiene que trascender completamente mi vida y mi personalidad. Esta causa, los filósofos griegos del siglo de oro de la filosofía concluyeron, está en Dios. Los mismos filósofos creían en un Dios. Increíble. Pero aparte de la conciencia del ser humano, del mundo que nos rodea, Dios le puso al ser humano la conciencia de la existencia de Él, porque Dios es espíritu. Entonces, somos espíritu, tenemos un alma y vivimos con un cuerpo. El espíritu es el asiento a través del cual podemos conocer, servir y adorar a Dios. Apúntalo, el espíritu es el elemento a través del cual podemos amar, servir y conocer a Dios. Síganme con mucho cuidado, se le van a fundir los fusibles. No se puede conocer a Dios a través de la mente, sin el espíritu. Con mucho cuidado, síganme. Cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu no... La palabra muerte en la Biblia no significa cesar de existir. Cuando oímos la Biblia, muerte o morir significa separación temporal. Porque tanto los malos como los buenos van a seguir viviendo por toda la eternidad en diferentes lados. Entonces, cuando el hombre muere, su espíritu es el foco con el cual Dios se comunica. Adán y Eva pecan y el espíritu se funde, se separa de Dios, y el hombre queda desde Adán a nuestros días a merced de sus sentimientos, de sus emociones, de su intelecto y de su voluntad, completamente corrompidos, distorsionados, completamente ajenos de la realidad. Y como el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, dice en Eclesiastés 3 que Dios puso la eternidad, Eclesiastés 3:11, dentro de nosotros. El ser humano, al sentirse, ¿verdad?, de que algo le falta, un vacío, ¿qué es? ¿Por qué no lo llevan con el sexo, ni con el placer, ni con la política, ni con las mujeres, ni con la fama, ni con el poder, ni con la popularidad? Ese vacío con el cual nos quedamos desde que nacimos dio lugar al invento de las religiones. ¿Qué son las religiones? Sistemas de pensamiento que sustituyen lo que nos falta. Y todas las religiones, sin ningún lugar, ninguna excepción, tienen el mismo factor común denominador. Todas las religiones enseñan, sin ninguna excepción, que el hombre se salva a través de portarse bien y de hacer sacrificios. Y el cristianismo, Cristo cuando baja del cielo no nos trae otra más religión. Cristo baja del cielo a revivir nuestro espíritu, a volvernos a conectarnos con nuestro Creador, con el sustentador, y para que a través de nacer de nuevo y volver a vivir otra vez espiritualmente, podamos comenzar a tener contacto con Dios. Juan 4:24, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Pero como el hombre está muerto en delitos y en pecados, separado de Dios, adora a alguien que no conoce. Las religiones adoran, como cuando Pablo llegó a Atenas, ¿se acuerdan en Hechos 17? Al Areópago, que los filósofos, los estoicos y los epicúreos, que eran discípulos de Zenón. En ese tiempo de Pablo prevalecía la filosofía de los epicúreos y los estoicos. Unos creían que la razón pura era todo, y otros creían que el materialismo, el placer era lo que valía la pena.
y levantaron una estatua grandísima. Los griegos eran los amos del pensamiento y del razonamiento, porque si alguien fue y alguien buscó en la verdad el razonamiento, fueron los griegos, 150 o 200 años antes de Cristo, y tenía una estatua que decía al Dios desconocido. O sea, sabemos que hay un Dios. Fueron los que llegaron a la conclusión: pienso, luego existo, existo, luego vivo, vivo tiene que haber una causa, esta causa tiene que estar fuera de mí, pero yo no sé el poder o la fuerza del universo, y otros le llaman la fuerza del sol y las pirámides de Teotihuacán, y vamos a cargarnos de energía, y estar buscando por todos lados el contacto con ese Dios, porque somos seres espirituales. Aunque muertos espiritualmente, buscamos algo que nos contacte con lo que trasciende a nuestra vida. Y entonces Cristo baja al mundo a traernos la vida eterna, que solamente puede ser dada a través del Espíritu. Y fue lo que le dijo Cristo a Nicodemo en Juan 3. Mira, Nicodemo, tú te persinas, traes la estampita de Santadeo y te vas a la villa de rodillas y haces sacrificios y eres fariseo entre fariseos. Pero sabes una cosa, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nada de tu religión te va a entrar al reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Oye, Nicodemo, ¿no leíste Ezequiel 36, Ezequiel 37? ¿No sabes que el judaísmo enseñaba que vendría yo y les pondría un espíritu nuevo y me adorarían en espíritu y en verdad y circuncidaría su corazón? ¿Que tú eres maestro de Israel y no lo sabes? No, pues no lo chepo. Y entonces ahí es cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, que los religiosos o la religión es el peor enemigo de Dios. Si hay algún lugar donde el diablo trabaja y opera, es a través de las religiones, porque es el engaño más grande en el cual el hombre está sumergido. Porque todos, o sea, el escudo del ser humano es: yo soy religioso, yo soy mormón, yo soy judío, yo soy católico, yo soy esto, yo soy testigo de Jehová, etcétera, etcétera. Y con eso pues ya lavan su conciencia, y ya cumplo el domingo, me persino, me salgo, miércoles de ceniza, y lavan su conciencia. Y es una barniz, ¿verdad? Pero por dentro, Cristo dijo, están podridos, sepulcros blanqueados, por afuera la apariencia, y se persignan, y entre semana de lunes a viernes se portan peor que el anticristo, con la amante, llenos de adulterio y de tranza y de falta de compasión por la gente y falta de misericordia por los pobres, etcétera, etcétera. Y toda esta situación falsa del ser humano, con hojas de higuera, con la religión, que son las hojas de higuera, tapan su desnudez delante de Dios. Entonces, al morir se salen dos cosas: el alma y se sale el espíritu. Ahora, muy bien, vayamos a Apocalipsis capítulo 6 y veamos a dónde se van. Juan murió a los 90 y tantos años de edad, es el último de los apóstoles. Juan fue exiliado a la isla de Patmos. Se dice que por el emperador Vespasiano, en el año 95 más o menos después de Cristo, 80 más o menos del primer siglo, y encontramos que Juan en la isla de Patmos tiene una visión. Era el último de los apóstoles, todos los demás murieron en el circo romano, o los colgaron, o los degollaron, o los quemaron vivos. Pero Juan fue exiliado, y ya viejito, tal vez ya con todas las cadenas, ¿verdad? Y Juan ya, porque en esta isla los exiliados, que era un exiliado político, porque el gobierno romano ya no quería que el cristianismo se propagara. Ya vimos anteriormente que hasta el año 350 Constantino es el que detiene la persecución. Por 3 siglos fueron perseguidos los cristianos, echados a los leones y muertos en los coliseos, etcétera, etcétera. Si tú vas ahorita a Roma, ves el coliseo romano, todavía la sangre en las piedras, ahí está la sangre de los mártires del coliseo del siglo I. Ahí está todavía, la guardan, y el ADN que le han hecho las pruebas, ¿verdad?, demuestra que esa sangre es de hace 2000 años. Entonces Juan estaba ahí todo, ¿verdad?, completamente viejito, lleno de cadenas, porque no les quitaban la ropa, se morían en su excremento y en su orín. O sea, era una tortura. Cuando estaban exiliados, cadenas, y ahí no les y en todas las cadenas no permitían que les cambiaran la ropa. Imagínense el sufrimiento de Juan, ¿no? Hasta que se murió. Entonces ahí estaba Juan, y dice el capítulo 1 que de repente oye una voz
que volteó y vio una figura, Juan, de un hombre con ojos como de fuego, el pelo blanco como la nieve, con un cinturón de oro forjado aquí en su cintura, los pies como de bronce bruñido, que le dijo: yo soy el primero y yo soy el primero, Juan, no tengas miedo. Entonces Juan ve ya no ese Cristo desfigurado, ensangrentado, que murió en la cruz y que él fue y acompañó a su mamá, la Virgen María, a enterrarlo en la tumba, sino que Juan ve a un Cristo completamente regenerado, completamente transformado, con un poder maravilloso, que le puso la mano, él cayó como muerto al piso y le dijo: yo soy el primero y el postrero, y tenía 7 candeleros en la mano derecha Jesucristo, que él dice que eran las 7 iglesias de Dios. Y entonces Cristo le dice a Juan: escribe, Juan, lo que era, lo que es y lo que ha de ser. Y de ahí surgió el libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis, que es una palabra griega, significa revelación, y es la palabra que se usaba cuando cubrían las estatuas. Les ponían una manta grandísima, y al quitar la manta se descubría lo que había detrás de la manta, la estatua. Actualmente en todas las exhibiciones de coches, por ejemplo en Ginebra, Suiza, cuando ahora que exhibieron el nuevo Lamborghini Huracán, o cuando sacaron el LA Ferrari, que vale $1 millón, si alguien tiene lana, pues cómpreselo, ¿verdad? O el Bugatti que está en $3 millones. Cuando esos carros los comienzan a presentar al público por primera vez, están tapados con una cortina. Y entonces cuando quitan la cortina, se llama Apocalipsis. Entonces, ¿qué es Apocalipsis? Correr el velo. ¿Qué es el libro Apocalipsis? Dios nos corre la cortina para asomarnos en el mundo invisible espiritual. Eso es lo que es el Apocalipsis. Entramos a un viaje donde Dios nos corre la cortina y nos muestra cómo va a acabar el mundo, los juicios que vienen sobre el mundo, y nos va a mostrar qué hay también después de que Cristo regrese, cómo vamos a vivir, cómo los cielos y la tierra van a ser transformados, cómo va a bajar la nueva Jerusalén y cómo va a ser la vida eterna. Entonces el Apocalipsis es correr el velo, descorrer las cortinas y asomarnos al futuro. Entonces en el capítulo 6, en el 5º sello, versículo 9 del Apocalipsis, Juan fue sacado de su cuerpo y fue transportado al cielo. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 12. Pablo fue sacado de su cuerpo y llevado al cielo. ¿Sabían ustedes? Bueno, hace mucho tiempo había un gran comentarista de las filosofías orientales que decía que hablaba del tercer ojo, no me acuerdo sus libros, Lobsang Rampa, era su nombre, y él hablaba de un cordón umbilical, que cuando se cortaba el cordón, así como cuando un niño nace atado a la mamá, y entonces cortan el cordón umbilical, y por eso tenemos ombligo todos, porque ahí era donde entraba el alimento y todos los vitaminas y todo lo que la sangre de la mamá nos daba mientras estábamos ahí en el líquido amniótico. Ese cordón umbilical, ¿verdad?, ahí queda, y cuando nosotros morimos estamos atados. Hay una especie, porque dice Santiago que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Entonces, ¿cuándo sobreviene la muerte? Hace muchos años los científicos y los médicos no podían determinar cuándo una persona estaba muerta. Había un artista de cine en México que se llamó Juan Pardavé, y lo enterraron, y lo desenterraron como a los 5 o 6 días, y lo encontraron volteado sin uñas. Despertó dentro del ataúd del pobre hombre, lo enterraron vivo. Lo enterraron, se llama estado cataléptico. Después usaban el espejo y lo metían aquí debajo de la lengua, y si no había vaho, el hombre estaba muerto. Entonces, ¿cómo se puede médicamente o clínicamente determinar o diagnosticar que una persona ya está muerta? La Biblia dice que hasta que el espíritu se separa, sobreviene la muerte. Entonces, si Pablo subió al espíritu, si su espíritu se separó de su cuerpo, porque el cuerpo de Pablo no pudo subir al cielo porque la carne y la sangre no heredan corrupción.
Este cuerpo que tenemos no está diseñado para poder vivir en un medio ambiente que es completamente diferente, con otras leyes físicas que gobiernan el mundo espiritual. Entonces Pablo fue sacado, pero no murió, porque estaba unido todavía a su cuerpo. Juan fue sacado de su cuerpo, pero su cuerpo se quedó. Pero mientras él estaba en el cielo, él veía, él oía todo, y después regresó a Patmos, a su cuerpo otra vez. Ezequiel en el Antiguo Testamento fue sacado de su cuerpo, Ezequiel 8 y 9, y fue trasladado al pasado Ezequiel, Juan hacia el futuro y Pablo al futuro, Ezequiel hacia el pasado, y Dios le muestra a Ezequiel por qué había juzgado a los líderes de Israel. Entonces, todas estas experiencias sobrenaturales nos muestran, ¿verdad?, los secretos del mundo espiritual, que ya quisieran los brujos y Walter Mercado saber. Y aquí está en la Biblia, ¿verdad? Todo se nos describe claramente. Bueno, Juan es sacado, y dice el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, vi. Yo lo tengo en un círculo, esa palabra, vi. Estaba viendo físicamente Juan arriba en el cielo, el altar, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. En otras palabras, cuando dice Juan almas, no está hablando de Gasparín el fantasma. Las almas no son cosa incolora, insípida, ¿verdad?, sin forma, sino que hay un cuerpo intermedio hasta que Cristo regrese, vamos a verlo en la resurrección de los muertos. Entonces, mientras una persona muere y Cristo todavía no ha regresado, como son todos estos mártires, Juan los vio y vio las almas, o sea, tenían alguna forma, pero él sabía que eran las almas. Y ahí estaban vivitos y coleando arriba en el cielo. Y no solo eso, versículo 10, y clamaban a gran voz. Las almas y los muertos que están ahorita con Cristo pueden ver en el cielo y pueden hablar y comunicarse. El sonido viaja también en el cielo, y oyó Juan lo que le estaban diciendo. Estaban juntito con Dios y estaban platicando con Dios, no estaban dormidos. Estaban platicando con Dios. ¿Y qué estaban diciendo? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Pregunta, ¿ustedes creen que estos hermanos en Cristo que están ahí arriba esperándonos estaban pidiendo venganza? Yo le he hecho esta pregunta a muchos estudiantes de teología en algunos seminarios, y se ponen a girar. Ahorita hasta humo les sale por las orejas. ¿Saben ustedes la diferencia entre vindicación, los que son abogados, y venganza? Cuando el juez le dice al pitirijas cuijas, estás sentenciado y hay pena de muerte porque has matado a 30 mujeres, el pitirijas no le puede decir al juez, ¿ustedes por qué se vengan de mí? Discúlpame, le contesta el juez, esto no es venganza, estamos vindicando la justicia. El H, la justicia, tiene que caer. Las leyes dicen esto, se tiene que ejecutar la ley. Entonces, una cosa es vindicar y otra cosa es justicia, otra cosa es venganza. Venganza es cuando quieres vengarte de algo con premeditación y alevosía. Y aquí estas almas le están diciendo a Dios, Señor, aquí estamos contra ti, Padre Santo. Mira nada más, ahorita ya los de ISIS ya llegaron allá, Señora, ya cerca de Irak, y mira tantos muertos, están degollando las cabezas. ¿Cuándo se va a acabar todo este borlote ahí abajo en la tierra? O sea, los que están en el cielo nos están diciendo, ya vénganse para arriba. Y nosotros aquí nos queremos quedar a sufrir todavía. A tratar de salvarnos la vida y hacer lo imposible, ¿verdad? Porque es el instinto de sobrevivencia. Pero allá, si estuviéramos allá, nos están diciendo, apúrense. Ya vénganse para acá, porque aquí ¿verdad?, estamos ya en un estado de descanso completamente. Entonces Dios les contesta en el versículo 11, se les dieron vestiduras blancas, ¿verdad? No se puede vestir a Gasparín. O sea, tenían un cuerpo X, la Biblia no nos revela este cuerpo intermedio. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. O sea, están descansando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que habían de ser muertos como ellos. En otras palabras, hasta que el anticristo acabara la última masacre y persecución contra los judíos y los cristianos. Hitler la comenzó, el anticristo la va a culminar.
vemos con estos pasajes, ¿verdad?, de que no estamos dormidos. Estamos vivitos y coleando, como decimos, después de la muerte, conscientes, oyendo en la presencia de Dios, con los ángeles. Inmediatamente al morir, vienen los ángeles por nosotros, dice la Biblia, y la Biblia habla de 3 cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico, es el terreno de Satanás. Dice en Efesios 2 que es el príncipe de la potestad del aire. En el griego es aion, es de la atmósfera hacia abajo. Satanás opera donde están todas las ondas de televisión, todas las ondas de radio, todas las ondas de comunicación que están rodeándonos invisibles ahorita abajo del espectro electromagnético del planeta Tierra. Por eso es peligrosísimo, ¿verdad?, saber qué sintonizamos, qué programa de televisión vemos, qué película vamos a ver, qué música estamos oyendo, porque Él es el que está gobernando las ondas que viajan invisibles a través del sonido. Satanás tiene el control de eso. Después del cielo atmosférico sigue el cielo cósmico, que es el universo. Y después viene el tercer cielo, que habla 2 Corintios 12, el apóstol Pablo. El tercer cielo es donde habita Dios. Ahora, un muerto al salir del planeta Tierra tiene que atravesar el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. Pero como el primer cielo está bajo el dominio de Satanás, el príncipe de la potestad del gobierno del aire, Satanás opera en el aire y controla el aire, por eso puede producir alucinaciones, ovnis, puede materializar energía, puede ser que se levante este escritorio, tiene control sobre la materia orgánica e inorgánica, Satanás, sobre los átomos. En Éxodo 7, los brujos de Faraón, cuando aventaron sus varas, se convirtieron en culebras. O sea, algo inanimado como es la materia, como es este púlpito de madera, Satanás tiene el poder de materializar la materia inorgánica en orgánica y viva. Él tiene ese poder. Entonces, por eso, cuando ustedes hablan de los alcohólicos anónimos que tienen alucinaciones y que tienen que se les aparecieron monstruos, no son monstruos, son demonios, son reales. Son reales. Hitler decía que veía figuras en la noche y comenzaba a sudar, eran demonios. Sigmund Freud, tu padrino, padre de la psicología y del psicoanálisis, se levantaba aullando como coyote a las 2 de la mañana. Y le decía a su esposa, ahí están, ahí. Él parecía, el padre de la psicología, era una persona neurasténica e esquizofrénico. Dios, Padre, María, José, el burrito que los acompañan. El padre de la psicología, por el amor de Dios. Chale, decimos en México. Chale, chale. Regresamos a Tesalonicenses y dice el apóstol Pablo: no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Entonces, esta es la esperanza que tenemos todos los cristianos, que al morir vamos a un lugar mejor. Y los familiares que tienen a Cristo, por eso tenemos que desvivirnos por ganar nuestra familia para Cristo. Orar por nuestros padres, por nuestros hermanos, sobre todo por nuestros hijos. Porque nuestros hijos son la bendición y son la garantía de que Dios nos promete que nuestra generación será bendita hasta la 4ª generación. Tenemos que siempre, eso sí lo podemos reclamar, porque está escrito, la generación de los justos será bendita. Salmo 112, versículo 2. Entonces, Pablo continúa en el versículo 14, véanlo con mucho cuidado, 1 Tesalonicenses 4:14, y dice así: porque si creemos, bueno, solamente para los que creen, ¿verdad? Porque si creemos, es un sí condicional. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús, con mucho cuidado, véanlo. Jesús traerá, o sea, cuando Jesús venga en el arrebatamiento, Él va a traer ¿a quiénes? A los que durmieron, pero vean esto, en Él. O sea, el arrebatamiento de la iglesia es solamente para la iglesia. En el Antiguo Testamento no estaban en Cristo.
Es hasta Pentecostés cuando el Espíritu Santo nos bautiza con su Espíritu. 1 Corintios 12:13. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la operación mediante la cual el Espíritu Santo nos funde. La palabra bautizar significa fundir, amalgamar, identificar. Es lo que significa la palabra baptizo en el griego. Amalgamar, fundir, hacernos igual. Entonces el Espíritu Santo nos coloca y nos funde. Es un misterio en el cuerpo de Cristo para ser miembros de su cuerpo y de sus huesos, y Él es la cabeza. Dice Efesios 5, es un misterio, la iglesia es un misterio. Esto es lo que el Espíritu Santo hace, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Todo cristiano es miembro del cuerpo de Cristo. Si no eres miembro de Cristo, no eres cristiano. Si no estás bautizado con el Espíritu Santo, no puedes ser miembro de Cristo. Entonces, esta experiencia es en el momento del sello de la conversión y cuando nosotros venimos a la cruz. Entonces, de Pentecostés hasta nuestros días, hemos dormido en Él. Estamos en Él, en el cuerpo de Cristo. Formamos parte de su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Nazarenos, presbiterianos, pentecostales, bautistas, etcétera, etcétera. Carismáticos, todos somos hermanos mientras creamos la salvación por gracia. Cristo es Dios, la Trinidad y la resurrección de los muertos y la Biblia inerrable y sin ningún error. Eres mi hermano en Cristo. Si aquí en la botella dices presbiteriano y nazareno o vida nueva para el mundo o lo que tengas, no me importa. Dios no ve la etiqueta, Dios ve el contenido. Y no importa el letrero que tenga tu iglesia, los que están en Cristo estamos siendo hermanos, tenemos el Espíritu Santo, todo lo tenemos y por eso nos vemos amar, respetar, honrar y jamás perseguir ni calumniar. Que la iglesia pentecostal allá enfrente, hace 2 cuadras, se cayó, se incendió. Gloria a Dios, qué bueno, se lo merecían. Bola de apóstatas. ¿Sabes una cosa? Si tú piensas de esa manera, entonces ya no eres miembro del cuerpo de Cristo. Imagínate que le corten la muñeca a tu cuerpo y que la muñeca izquierda diga, qué bueno, no te necesitaba. O que te caga la oreja y el ojo diga, ya ves, yo tengo mejor función que tú. Dice 1 Corintios 12 que así es el cuerpo de Cristo. Unos son la oreja, otros los presbiterianos son la oreja, otros los ojos, otros la nariz. Somos miembros de un cuerpo y todos nutridos por la verdad a través de las verdades del Evangelio. Cristo en la cabeza y ahorita todo el cuerpo de Cristo tiene ébola. El cuerpo de Cristo está enfermo, tiene cáncer el cuerpo de Cristo. La mano está golpeando la otra mano. La oreja le está tratando de arrancar la nariz al cuerpo. Estamos unos contra otros. Y esto es lo que ha traído tanta desgracia. Es por eso que estamos perdiendo el poder de iluminar al mundo. Estamos perdiendo el poder de ser luz en el mundo. Y mucha gente nos ve y mire cómo se pelean los cristianitos. Es lo primero que dicen. Y nos critican por eso. Entonces no puede ser eso, tenemos que regresar, arrepentirnos y pedirnos perdón. Y no importa qué denominación tengas, eres mi hermano en Cristo. Y si estás en problemas, yo te voy a ayudar, aunque no seas bautista, ni presbiteriano como yo, ni persinado como yo. Que unos creen en las lenguas, otros no creen en las lenguas. Unos creen que hay demonios, otros no creen que hay demonios. Son doctrinas no esenciales. Las esenciales son la gracia, la sangre de la cruz, la Biblia. Otros creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación. Nos vamos a ver en el cielo. Si muchos de ustedes creían que si pierde la salvación te vas a llevar una sorpresa que no se perdió, ¿verdad? Pero nos vamos a ver en el cielo y aquí no estamos peleando abajo. Entonces tenemos que entender eso y profundizar y entender la misión que tenemos, porque es muy corta la vida que Dios nos ha dado. Muy corta la vida. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios, o sea, cuando venga Cristo, vienen con Él. ¿Qué cosa? Tú te mueres hoy en la noche. Tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se van al cielo. Tu cuerpo lo funden, lo creman, no importa. Allá estás. Cuando venga el arrebatamiento Cristo, vamos a ver con mucho cuidado. Cristo traerá con Él a los que durmieron con Él. Ahí vienes tú, que te moriste hoy en la noche, o hace más una semana, o hace 40 años. Vienes con Él y entonces tu cuerpo va a levantarse y a resucitar y se va a juntar en el aire con tu espíritu y con tu alma, con el nuevo cuerpo glorificado. Esto es la primera resurrección. Y luego nosotros, los que estemos vivos, lo vamos a ver más adelante, los que quedemos, los que no hemos muerto, vamos a ser transformados en milésimas de segundo, y entonces después de que ellos resuciten, inmediatamente vamos detrás de ellos para alcanzarlos en el aire.
en el arrebatamiento, Cristo no pone los pies en la tierra, los pone hasta la segunda venida, porque muchos confunden y creen que el arrebatamiento y la segunda venida es el mismo evento escatológico. Vamos a mostrar lo que no es así. Y es clarísima la palabra de Dios. La segunda venida es cuando Él venga con señales, prodigios, etcétera, etcétera. La primera venida, o sea, el rapto es como ladrón en la noche. La segunda venida no es como ladrón en la noche. Viene con señales, el sol se oscurecerá, la luna será como sangre y los elementos ardiendo serán deshechos. Y vamos a ver bueno, van a ver, dijo el otro, nosotros no vamos a estar aquí. Pero los que se queden, van a ver todo eso. Nosotros no. Ahora vean esto. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, versículo 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, o sea, los que estemos vivos, hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a hacer una pausa aquí. Esto, santos en Cristo, era un misterio. En el Antiguo Testamento nunca, jamás se anunció el rapto. En el Antiguo Testamento el mismo Job tiene la antigüedad del libro del Génesis. Job dijo, después de deshecho en mi carne, he de ver a Dios. Y creían en la resurrección en el Antiguo Testamento. Pero el rapto de la iglesia era un misterio, aún en el Nuevo Testamento, que le fue revelado a un solo apóstol, al apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 50. Ahorita regresamos a Tesalonicenses. El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, como le quieran llamar, no importa, fue un misterio que solo Pablo le fue revelado. 1 Corintios 15, 51 al 53. He aquí os digo qué cosa. ¿No oigo? Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este misterio era que habría una generación que no iba a gustar la muerte. Creo que somos nosotros. Dios quiera. Va a haber una generación, antes de que Cristo venga en la segunda venida, que no vamos a saber lo que es morir. De repente, millones de personas en el mundo van a desaparecer. Se va a quedar la ropa ahí tirada. Todos los niños en todas las cunas van a desaparecer. Pilotos van a desaparecer. Los aviones se van a estrellar aviones. Choferes, va a haber un caos de tráfico por todos lados, de choferes, de taxis, de camiones que van a chocar unos con otros porque los choferes desaparecieron. Los noticieros de televisión se van a aglomerar, ¿verdad? Con noticias de que desaparecieron millones de personas. El mundo va a quedar más confundido todavía de lo que está. Va a haber un caos internacional. Estados Unidos se acabaría de hundir porque los pocos cristianos que quedan se irían también. Entonces, todo esto va a suceder dentro de poco en el mundo que vivimos. Y solo Pablo pudo tener el privilegio de conocer este misterio que nos lo revela a nosotros la iglesia. Les digo un misterio, no todos vamos a morir o dormir, como se usa esta palabra, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, con un cuerpo, con otra composición celular, ya no corruptible, y seremos transformados. Vean ustedes esto. Muchos creen que la final trompeta es la última trompeta de Apocalipsis. Un error. ¿Por qué? Porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Y cuando nosotros estudiamos en Levítico 23 las 7 fiestas de Israel, las 7 fiestas de Israel no son de Israel, son de Dios. Son 7 fiestas de Dios. ¿Por qué? Se las dio para que Israel las representara, pero son las 7 fiestas del Señor, de Jesucristo. Y Cristo en su primera venida cumplió 4 fiestas: la Pascua, cuando cenó con los discípulos; los panes sin levadura, cuando fue enterrado; la fiesta de la expiación, cuando Él fue crucificado; y Pentecostés 50 días después. ¿Cuántas fiestas quedan para cumplirse? 3. Las trompetas,
Yom Kippur, que es la expiación, y Sukkot, que son los tabernáculos. Si nosotros no estudiamos las fiestas y no entendemos que son representaciones de lo que Jesucristo es, porque todas las fiestas hablan de la persona de Jesucristo, no vamos a entender el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál es la siguiente fiesta? La fiesta de... los hebreos usan el shofar, la trompeta es... Esa es una trompeta, pero aquí la palabra es shofar. El shofar era un cuerno de carnero así grandísimo, ¿verdad? Diferentes formas de cuerno, y tenían en el libro de los números diferentes formas de llamar a la asamblea. Y por ejemplo, cuando el shofar sonaba así en el campamento de Israel con Moisés, largo, sin pararse, durante 10 o 15 segundos, era júntense, vénganse todos. Y cuando el shofar decía, era alarma, estamos siendo atacados. Tenían diferentes tipos de shofar. Y cuando está hablando aquí que se tocará la trompeta, es la trompeta de la reunión. Es cuando nos vamos a reunir con Jesucristo. ¿Y cuándo era esta fiesta de las trompetas? Las tres que faltan, trompetas, expiación y Sukkot, se cumplen entre septiembre y octubre. Entre septiembre y octubre. Qué interesante que se acaba de cumplir una tétrada de lunas rojas. Bueno, se cumple el 2015. Esta es la primera vez en 500 años que las 4 lunas, la primera que apareció ahora en abril en la fiesta del Sukkot, de la expiación, la otra, la que va a aparecer en Sukkot, que acaba de aparecer en septiembre, y el año que entra, coinciden exactamente las lunas de sangre con las fiestas judías. La primera fue en 1492, cuando fue expulsados los judíos de España y Colón descubrió América. La segunda fue en 1948, cuando Israel regresó a su tierra. La tercera en 1967, cuando los judíos reconquistaron la ciudad de Jerusalén en la Guerra de los 6 días, que vamos a hablar en la última conferencia. Y la cuarta es esta, en el 2014 y el 2015. Y estas tétradas, estas lunas rojas de sangre, siempre están asociadas en la Biblia y en la historia con algo malo que le sucede a Israel. ¿Qué le sucedió ahora en abril? Comenzaron los palestinos a enviar cohetes contra Israel. Como locos, bolas, duro. Tuvieron que contestar usando la violencia desgraciadamente. Y se escondían en los hospitales y en las escuelas para mandar el grupo de Hamas terrorista los cohetes contra Israel. Ahora en septiembre, ¿qué cosa es lo que está pasando? ISIS se está amenazando y atacar a Israel. Y el año que entra no sé qué va a pasar. Pero todos estos acontecimientos están relacionados porque yo estoy seguro, ¿verdad?, que cuando venga el arrebatamiento, no sabemos el día y la hora, nadie sabe. Pero Jesucristo dijo, los tiempos los deben de saber. Cuando el sol se nubla, cuando las nubes se nublan, saben que va a venir la tormenta. No sabemos el momento y la hora, pero es una señal de que va a llover. Cuando vean todas estas señales que se conjugan, dijo Cristo, vuestra redención se acerca. Estoy seguro que nos vamos en el mes de septiembre, en la fiesta de las trompetas, porque se tiene que cumplir. Y la expiación se cumple cuando Israel se convierta, Romanos 11, 25 y 26, y el Sukkot, los tabernáculos, Zacarías 14, lo cumplimos en el milenio. Todos ahí bailando, aleluya, aleluya. Y la novia se ha vestido de blanco, ¿verdad? Y vamos a bailar las danzas hebreas, etcétera, etcétera. Dice Isaías 65, vamos a morar. Ya no va a haber casas de ladrillos, ni de cemento, ni de madera. Todas van a ser de árboles, sucotes, las palmas que usaban Israel como campamento en el desierto. Y va a haber reproducción sexual, también dice Isaías 66. Vamos a seguir teniendo hijos. Ya no para maldición, vamos a regresar a comer fruta todos, vamos a regresar a la agricultura todos, vamos a regresar al huerto del Edén, al Edén que perdimos. Y ahí dice Pablo, capítulo 8 de Romanos, las aflicciones que nosotros pasamos no serán comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar. Así es. Veremos hacia atrás nuestra vida como una mala noche que pasamos en un hotel nada más, comparado con lo que hacía de manifestar en nosotros. Y ahí podremos decir, valió la pena ser fieles hasta la muerte.
Entonces regresamos terminamos aquí en Corintios 15. No todos dormiremos, vamos a ser transformados. Los muertos en Cristo serán incorruptibles. Ahorita hay en operación una ley física que se llama la ley de la entropía, que la primera y la segunda ley de la termodinámica es la que hace o la que es en la base de toda la demás investigación científica. Si la primera y la segunda ley de termodinámica no existiera, no podría existir la investigación científica, porque la segunda ley de la termodinámica establece que todo sufre un deterioro, todo se oxida, todo se echa a perder. Se llama la ley de la entropía, que Hebreos 1 y Génesis 1 y los Salmos y Proverbios habla que el sol se está envejeciendo, el sol está perdiendo millones de toneladas más a cada segundo. Nuestra carne está deteriorándose, nos estamos muriendo, desde que nacemos estamos muriéndonos celularmente. Es la ley de la entropía, la ley del pecado. Entonces, esta ley de la entropía va a ser completamente cambiada cuando nosotros resucitemos. Nuestros cuerpos serán incorruptibles, jamás volveremos a morir. Ahora, muy bien, alguien puede preguntar antes, pasé una pausa, ¿cómo va a ser nuestro cuerpo? ¿Como el de John Travolta? Ah, no, como Rambo. Como la cara de Elizabeth Taylor, o la cara de Madonna, o qué cuerpo vamos a tener, ¿verdad? Todos nos preguntamos. O voy a tener al marido que tengo ahorita, chaparrito, gordito, con narices de papalote, y va a estar pelón también en la otra vida. O mi mujer que está gordita, chonchita, así la voy a tener que cargar también en la otra vida. Nada de eso. A tu chaparrito, gordito, pelón con orejas de papalote y a tu gordita que tienes junto a ti van a ser dos, ¿qué artistas de cine ni qué nada? Ni siquiera se va a comparar con lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero vamos a descubrir algo. La Biblia nos dice cómo van a ser nuestros cuerpos. Vamos a Filipenses capítulo 3. Y ustedes viendo telenovelas todavía. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vean ustedes las características que nuestro cuerpo nuevo va a tener. Esto es maravilloso. En Filipenses 3, versículo 20 y 21, dice la Biblia: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, metas schematizo en el griego, que significa va a cambiar de forma, va a sufrir nuestro cuerpo una radical 100% transformación. Este cuerpo de humillación nuestra, ¿cómo va a ser? Semejante al cuerpo de Jesucristo cuando resucitó. Ahora bien, si la Biblia nos revela que el cuerpo que tengamos se va a parecer y va a tener las características del cuerpo glorificado de Jesucristo, ¿cómo era el cuerpo de Cristo cuando resucitó? Número 1, no tenía sangre. Ahorita la vida de la carne está en la sangre. Antes de que se descubriera, señores enfermeros y médicos, antes de que se descubriera la circulación de la sangre, ya la Biblia mencionaba en Levítico 11, 4 al 7, que la vida de la carne estaba en la sangre. Cientos de años antes que se descubriera la circulación de la sangre. Y ahorita es increíble que están tratando de detectar el ébola. Ya es ridículo los termómetros que están usando ahorita en 5 aeropuertos en Estados Unidos. Les pone aquí el aeropuerto 90, 95 grados o pasa 38, 40 grados de temperatura Celsius, ¿verdad? A la reja con todo y chivas. O sea, los apartan y resulta pues que tiene una gripa y ya le hicieron perder el avión a la persona. O sea, es una sintomatología, ¿verdad?, que no es acertada. Entonces ahorita están inventando aparatitos como para la diabetes, que cuando les haga una gotita de sangre, un aparatito inmediatamente con detectar, ¿verdad?, a través de la sangre, porque ya se detecta todo a través de la sangre, todo absolutamente. Entonces el cuerpo de Cristo no tenía una sola gota de sangre. Vamos a tener un cuerpo donde ya las funciones
que rigen actualmente físicas nuestro cuerpo no van a existir. Número 2, cuando Cristo resucitó, comió, pero no en Costa Rica. Vamos a Lucas capítulo 24. Cuando Cristo comió, resucitó, comió. Oiga, pero ¿cómo puede comer sin sangre? Bueno, porque con este cuerpo es imposible. Pero dice Lucas 24, versículo 36. Aquí está el Espíritu Santo hablándonos de un pasaje cuando Cristo ya resucitó. Entonces ellos contaban las cosas. Lucas 24, 36. Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo soy, que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen por ahí algunos tacos? Sí, porque yo digo: Señor, sin mis tacos mexicanos ni me resucites. No. Lo que sea, ¿verdad? Cristo, con un cuerpo sin sangre, les pide de comer. O sea, vamos a seguir degustando la comida y gustando las bebidas, pero sin que haya ya retortijones, ni colitis, ni inflamación del estómago, ni del intestino grueso, ni colonoscopías para detectar si comiste demasiado ácido úrico y tienes unas bolotas ahí en el colon, etcétera, etcétera. Vamos a comer y vamos a, como Adán y Eva comían, ¿verdad? Acuérdense que en el huerto que tenían Adán y Eva comían. En tercer lugar, no solamente no tendrán sangre, en segundo lugar, vamos a poder comer, sino que dice la Biblia en Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, la tercera característica del cuerpo de Cristo, Juan 20, versículo 26, que cuando Cristo resucitó, 8 días después, Juan 20, 26, 8 días después de su resurrección, desde luego, estaba otra vez sus discípulos dentro, o sea, escondidos todos, todavía no habían salido, todavía estaban, los romanos vienen por nosotros, nos van a crucificar también. No entiendo cómo vimos que resucitó a Lázaro y caminó sobre el agua y detuvo el viento y las mareas, y en Getsemaní como un corderito entregó sus manos para que lo amarraran y lo llevaron y no se defendió. Con la palabra a los soldados les dijo: yo soy. Cuando los soldados preguntaron: ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Cristo? Y se fueron para atrás todos los soldados. Con la pura voz hubiera acabado con todos Cristo. Y el Pedro dijo, ¿verdad? ¿Cómo? Entran y yo también. Aquí mi Señor. Y que saca la espada. Pedro va a decir que le mocha la oreja a Marcos, a uno de los soldados. Y viene Cristo todavía y le pega la oreja al soldado. Y Pedro se da cuenta, ¿verdad?, que ya cuando Cristo no los defiende, se confunden, eran seres humanos. Yo me traslado ese tiempo y hubiera sido, yo tal vez hasta más cobarde hubiera sido. ¡Qué barbaridad! ¿Qué nos va a pasar? ¿Por qué se deja? ¿Por qué lo crucifican? Si él dijo que creíamos que iba hasta al Imperio Romano a vencerlo. Judas ya se estaba casi imaginando que iba a ser el tesorero eternamente de Cristo, ¿verdad? Y cuando se dio cuenta que se dejaba enterrar, agarró y culminó su traición vendiéndolo por 30 miserables monedas de plata, vendiendo su primogenitura. Entonces los discípulos estaban confundidos. No fue hasta que Cristo resucitó cuando pudieron ellos ser investidos con el Espíritu Santo y conquistar el Imperio Romano. Pero aquí Cristo, antes de todo esto, Tomás se acerca y le dice: pon aquí tu dedo, mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20, 27 y 28. Vemos nosotros que Cristo no tenía sangre, Cristo podía comer y Cristo podía materializarse y desmaterializarse su cuerpo a voluntad. Estaban encerrados y Cristo atravesó las paredes.
La composición molecular del cuerpo de Cristo, ya la materia atómica que conforma la materia que nos rodea, no era un obstáculo para que pudiera atravesar su cuerpo. Pero vean esto, al mismo tiempo que el cuerpo de Cristo atraviesa la pared, le dice a Tomás, Tommy boy, come here. Y se acerca Tommy boy, Tomasito, y le dice Cristo, pon tus manos acá. Entonces vean esto, cuando Tomás acerca sus manos y pone las manos en las manos de Cristo, no atravesó la mano de Cristo. No era algo, ¿verdad?, etéreo, era algo sólido. Toca algo sólido y toca las llagas de Cristo, y cuando toca el costado, toca algo sólido. El cuerpo de Cristo podía materializarse y desmaterializarse a voluntad. Así será nuestro cuerpo. Es el cuerpo de los ángeles también. Los ángeles se hacen visibles e invisibles. No están limitados por las leyes de Newton, de la gravedad, por las leyes de la gravedad, ¿verdad?, que somos atraídos al centro de la Tierra, somos completamente gobernados por todo lo que está allá, no vamos a conquistar nunca el espacio. El cuerpo que tengamos será semejante al de Cristo glorificado, no sujeto a la ley de la gravedad, incorruptible y eterno. Y en Hechos 1, del 6 al 11, en último lugar, el cuerpo de Cristo, la última característica del cuerpo de Cristo, esta me encanta. Ya se despide Cristo a los discípulos, ya les va a decir bye bye a todos, y Cristo comienza a ascender al cielo, a vencer la ley de la gravedad. Comienza a volar, y entonces aparecen dos ángeles y les dicen a los apóstoles en Hechos 1 del 6 al 11, ¿para qué veis a ese que se va? Así como lo ven, así va a regresar. La última característica de nuestro cuerpo es que vamos a poder volar. Ahora entiendo por qué cuántas veces he soñado que vuelo. Y he preguntado a muchos cristianos y muchos me han dicho, yo también, hermanos, no soy el único. Pero yo he soñado así, que hago así, como Superman, ¿verdad? Así, vuelo y me dirijo y caigo en el suelo, etcétera, etcétera. Pero hace mucho que ya no lo tengo. Hace 2 años fue la última vez que soñé que volaba. Pero ya la ley de la gravedad no va a tener efecto sobre nuestros cuerpos resucitados. Y todas estas cosas la Biblia nos la revela, para que no nos entristezcamos como los demás, para que no estemos frustrados por lo que está pasando, sino al contrario, todo lo que está pasando, Jesús lo dijo, para que cuando suceda recuerden que yo se los dije antes, y para que en mí tengan paz. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y cuando venga, dijo Cristo, os tomaré a mí mismo. Juan 14, y este tomar para la mano en el griego significa arrebatar. Los vendré y los arrebataré para que estén conmigo por toda la eternidad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta esperanza bienaventurada de algún día verte a los ojos, Jesús, y abrazarte y decirte gracias por tu muerte y tu sacrificio en nuestro lugar, que lo hiciste para que nosotros ya no viviéramos para nosotros mismos, sino para ti, Señor, que vives por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, estad firmes y constantes en el Señor, sabiendo que cuando Él venga, Él no es deudor de nadie y Él se acuerda del amor que hemos tenido a su iglesia. Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, soportémonos los unos a los otros, vamos a vestirnos del amor para que podamos ser llamados verdaderamente hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Te amamos, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, un capítulo a la semana, tu vida no es transformada. Porque es cuando entra, y eso es lo que se llama guardar mis mandamientos, memorizarlos y guardarlos. Cuando la palabra de Dios entra a nuestro espíritu
Y nuestro espíritu comienza a transformar nuestra mente, a lavar nuestra mente, a sacar marxismo y comunismo y fascismo y todos los ismos, naturalismos, pluralismos, etcétera, etcétera. Todas las filosofías y los programas que el mundo nos metió. Yo cuando me convertí a los 25 años, ¿verdad? Pues traía marxismo y el Che Guevara y queremos rock y las drogas, ¿verdad? Esas cosas, porque ahora sí que me decían el metodista porque le metía todo. Yo probé de todo, bueno, menos otras drogas alucinógenas y cosas de esas, ¿no? Pero en esa época de los 80, 70, ¿verdad? Pues por todos lados había borracheras, mujeres y bueno. Entonces todos esos programas que entran a nuestra mente, la palabra de Dios entra y comienza a limpiarnos de toda esa basura y entonces nuestra mente comienza a ser programada con nueva información. Y si yo no tengo una nueva información de la cual estoy convencido que es la verdad, mi carácter no cambia. Porque lo que nos hace cambiar de actitud, la forma como veo a mi esposa, como veo a mis hijos, como veo al mundo, como veo la política, lo que me hace tener otra perspectiva completa y amplia de lo que me rodea es la Biblia morando dentro de mí. ¿Qué es lo que dice Romanos 12:2? No se conformen al mundo. En el griego dice, no dejen que el mundo moldee tu manera de pensar. No dejes que tu maestro ateo moldee tus pensamientos. Llega a la universidad y llegas blindado. La palabra de Dios la tienes acá. Y cuando salen con sus tonterías, ¿verdad? Estás dispuesto. Permítame tantito, ¿verdad? Dios no está muerto. Y presentas defensa y tienes bases para poder defenderla. Porque la Biblia no es un dogma de fe que se nos diga, tienes que creerlo porque lo tienes que creer. Jesús dijo, yo me manifestaré a tu vida. Y mi Padre y yo haremos morada dentro de ti. Y tenemos muestras a un auditorio, ya sea de científicos, de médicos, o de profesionistas, o de estudiantes, la incomparabilidad, la singularidad, lo sobrenatural que es este libro que tenemos en nuestras manos. Y que ha sido desperdiciado por la iglesia y la cristiandad del siglo XXI. Porque, insisto, ya no se estudia sistemáticamente. Ya se toma un versículo acá o se predica otro por acá. Ya no estudian los pactos, que es la gracia, la justificación, la santificación, la glorificación, las profecías. Ya no se acomodan los libros con los libros. Ahora se toma por acá y se toma por acá. Y se hace una doctrina de los hechos sin tomar en cuenta las epístolas. Y es una ensalada del chef la que han hecho con las Sagradas Escrituras. Y repito, es maravilloso porque te enamoras de la Biblia. Porque es un arma impresionante en tus manos. Impresionante. Y además de que solamente no contiene todo este cúmulo de evidencias y academias literarias y científicas y educativas, la Biblia contiene el poder de Dios. Tiene el poder para transformar. O sea, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cuando somos fieles a la Biblia y predicamos la Biblia, sale en las palabras del predicador, ahí va, en el aliento, ahí va, es invisible el Espíritu de Dios que entra a una persona y siembra esa palabra, pero tiene que ser la Biblia la que se predique, siembra esa semilla y hace que esa persona sea transformada en lo más profundo de su naturaleza. Transformada completa y radicalmente. Y mientras más te acercas y más la estudias y más te compenetras y más la memorizas, porque si ustedes como cristianos no memorizan diario la Biblia, 2 versículos en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche, como si fueran las medicinas del doctor, tómese esas 2 pastillas en la mañana, 2 en la tarde y 2 en la noche para que se componga. Mientras tú no memorices la Biblia diario, ya dejamos 6 versículos, 2 versículos diarios, o una atacada, se ha pervertido, inclusive se ha llegado al grado de negarla. ¿Y todo por qué? Cristo atribuyó todos los problemas a la ignorancia de las Escrituras y al poder de Dios. Todos los problemas filosóficos o teológicos tienen una raíz: ignorar la Biblia. Si los argumentos de los ateos
pudieran tomar en cuenta la opinión de Dios, no pensarían como piensa. Si los evolucionistas estudiaran las evidencias, escuchen lo que les voy a decir, las evidencias científicas de la creación, tanto del ser humano como del universo, considerarían completamente su posición naturista, ¿verdad?, o humanista o evolucionista. Desgraciadamente la Biblia es un libro que ha sido criticado, perseguido, burlado. No, pues que está hecho por los hombres, que tiene contradicciones, etcétera, etcétera. Siempre que he tenido yo debates, porque los ateos son mi platillo favorito. Y la mayor parte de las veces que soy invitado a las universidades, siempre busco, ¿verdad?, maestros ateos, principalmente porque abundan en la universidad. Pero descubro, ¿verdad?, que no son ni ateos, son agnósticos. O sea, cuando una persona dice, no creo en Dios, está diciendo que ya lo buscó en todo el universo, imagínense. Esa persona está diciendo que es omnisciente, que ya tiene todo el conocimiento, ya fue a Marte y no lo encontró, fue a Júpiter, no lo encontró. Y cuando una persona dice, es que no existe Dios, la pregunta es ver dónde lo has buscado. No ha salido ni siquiera de Costa Rica. Entonces, cuando comenzamos a introducirnos en los debates, en los argumentos con el mundo, es muy fácil porque nosotros conocemos el terreno que ellos pisan, pero ellos no conocen el terreno de nosotros como teólogos o como cristianos. Entonces, tú tienes mucho más facilidad de poder debatir a un maestro humanista, evolucionista, porque sabemos cómo piensan y de dónde sacaron esas conclusiones, pero ellos no conocen la Biblia. Y lo que conocen de la Biblia es de carácter superficial, elemental. Entonces, cuando comenzamos a mostrarles las evidencias científicas, genéticas, geográficas, antropológicas, químicas, literarias, poéticas, sociológicas, psicológicas de la Biblia, se quedan, oye, yo no sabía que todo esto estaba en la Biblia. Pues porque no lo has leído, no lo has estudiado y no han podido entenderla, principalmente por carecer del Espíritu Santo. Como dice en 2 Corintios 4, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el carácter de Dios o el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿No se imaginan ustedes el poder tan grande que tienen ustedes cuando conocen la Biblia? Te puedes enfrentar a cualquier fórum de científicos, de políticos, de diputados, de presidentes de la República, en la ONU, ateos, mormones, musulmanes. No existe ningún sistema de pensamiento en el mundo comparado con la Biblia. No existe. Y siempre que acabamos nosotros nuestros debates, la mayor parte de ellos televisados, siempre termino haciendo una pregunta. ¿Alguien de ustedes conoce un libro más grande que la Biblia? Porque hasta este momento, es la pregunta que yo le hago a las personas cuando tenemos los debates, no hay un científico, un presidente, ni siquiera los ateos se atreven a decir que hay un libro superior a la Biblia, ni siquiera ellos. Porque el día que una persona diga, bueno, te voy a presentar de los billones de volúmenes de literatura que existen, este que es mejor que la Biblia, pues me vas a tener que presentar que ese libro hable, ¿verdad?, el Tripitaka de Buda, o los Vedas de los persas, o el Corán de los musulmanes, o Doctrinas de Gran Precio y la Perla de Gran Precio de los mormones. Tráeme todos los libros que quieras religiosos y los pones aquí y ponemos la Biblia del lado derecho. Y tráeme todos los líderes, decimos en México, tráeme tu gallo Giro. El que tú más admires, Aristóteles, Demóstenes, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, Hitler, tráeme el que tú quieras y comparémoslo con Jesucristo. Y no hay ni comparación. Y entonces tú demuestras. Muchas gracias en esta mañana a todas las redes internacionales de Internet. Estamos en vivo. Gracias a Dios. Y les mandamos un saludo a todas las personas en el mundo entero, en Latinoamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Europa, que
que nos escuchan, nos están escuchando en Australia. Hoy en la mañana nos llegó un correo que nos estaban escuchando desde Australia, gracias a Dios, en Europa. Entonces, pues qué bendición, ¿verdad?, que podamos a través de la tecnología. Vamos a pedir silencio. Que podamos a través de la tecnología alcanzar a millones de personas. El misionero que me guió a Cristo hace algunos años me decía eso, ¿verdad? Cuando prediques, recuerda que no le habla solamente a un auditorio, sino que ahora ya tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, ¿verdad? Porque ya es un público de millones de personas. Muy bien, los que traigan su Biblia la pueden abrir en la primera carta a los tesalonicenses. Los que no traigan Biblia se pueden sentar con un cristiano. Qué pena venir a un seminario como este sin Biblia, ¿verdad? Es como ir al fútbol sin pelota. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, si podemos nosotros enunciar el próximo evento profético que está por ocurrir, podríamos decir sin lugar a dudas el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a profundizar bastante en esta doctrina, una doctrina por demás